Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues con José Javier Esparza vamos a lanzarnos a conocer un capítulo más de nuestra historia, porque la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos y la de quienes los antecedieron, evidentemente nos marca definitivamente, labra un carácter y una forma de estar en el mundo, y por eso tenemos este espacio de la Gesta de España en el que reconocemos nuestro pasado. Nuestro pasado y nuestro presente, mal a quien le pese. Efectivamente, no, claro. Claro, porque uno es lo que fue, francamente. Uno es lo que fue. Y hoy vamos a hablar, fíjense, de la primera Policía Nacional del mundo. Sí, señora, que es nuestra, qué cosas, ¿eh? Que conste, que no se le atribuyan otros. Es uno de los grandes méritos de los Reyes Católicos. Ellos estaban poniendo, otro de los grandes claro, méritos. Dentro de aquello que fue poner los cimientos del primer Estado moderno que existió, que fue precisamente el nuestro, Isabel y Fernando pues tomaron medidas de tipo político, económico, jurídico, que iban en esa dirección, ¿no? Crear lo que hoy entendemos por un Estado. Y entre esas medidas hubo una que fue de una importancia enorme, además de ser pionera, que fue organizar un cuerpo dedicado a garantizar la seguridad en todos los territorios de la corona al mismo tiempo, cosa que no pasaba en ningún país del mundo entonces. Y fue España, Castilla, la que lo inició. Ese cuerpo sería la Santa Hermandad, que funcionaría durante 4 siglos y cuya sucesora directa sería la Guardia Civil. Entre otras cosas, la Santa Hermandad, atención, también iba de verde. Fue el primer cuerpo nacional de policía del mundo. Y claro, vamos a ponernos en situación que siempre las situaciones históricas son definitivas para las soluciones que se toman en cada momento. Cuando los Reyes Católicos se hacen con la corona, España vivía en un caos importante. En Castilla, numerosos nobles se habían convertido en bandoleros que se dedicaban impunemente al saqueo. Bandas de facinerosos controlaban los caminos y extorsionaban a los labradores. En Aragón, por su parte, el bandolerismo es una constante de la vida cotidiana y aún lo será por mucho tiempo más. Es un auténtico orden mafioso. Es que hay que hacerse una idea de lo que era aquello. O sea, era horrible. Los magnates, fueran nobles, en general nobles, ¿no? Controlaban organizaciones de delincuentes, y los delincuentes, los grandes delincuentes, pues querían posible convertirse en magnates, ¿no? En fin, una cosa horrible. La corona no podía controlar lo que pasaba en sus territorios. Esa era la realidad. Y así se lo explicaba al obispo de Coria, uno de los grandes cronistas de la época, Hernando del Pulgar. Lo decía así. El duque de Medina con el marqués de Cádiz, el conde de Cabra con don Alonso de Aguilar, despojan toda aquella tierra de Andalucía. La provincia de León es devastada por don Alonso de Monroy, maestre de Alcántara. En Toledo, Alcázar de Emperadores, todos, grandes y chicos, viven una vida bien triste y desventurada. Medina, Valladolid, Toro, Zamora, Salamanca están bajo la codicia del alcalde de Castronuño, Pedro de Mendoza, uno de los mayores facinerosos. El conde de Treviño, con esos caballeros de las montañas, trabajan asaz para asolar toda aquella tierra hasta Fuenterrabía. No hay más Castilla, sino más guerras habría. Las muertes, robos, quemas, injurias, asonadas, desafíos, fuerzas, ajuntamientos de gentes que cada día se facen, abundantes en diversas partes del reino, son por nuestros pecados de tan mala calidad e tantos en cantidad. Bueno, peor incluso que los políticos actuales, ¿eh? Efectivamente. No, si todo es susceptible de empeorar. Y cualquier día llegaremos. Bueno, ¿qué estaba pasando? No era solo un problema de orden público, había un problema político muy importante. Porque estos magnates convertidos en delincuentes lo que estaban haciendo era disputar el poder a los reyes. Estaba ocurriendo lo mismo en toda Europa. El poder regio trataba de afirmarse frente al poder feudal, y el poder feudal recurría a la violencia para impedirlo. Claro, el orden feudal ya no era en este momento lo que fue aquel viejo imperativo de que el fuerte tiene que proteger al débil, que era la regla de oro de la caballería cristiana tradicional. Eso se había acabado en manos de una aristocracia frecuentemente degenerada. En esa situación, los concejos de las villas buscan una forma eficaz de proteger sus campos, sus ferias, sus montes. Como las mesnadas de los señores feudales ya no protegen a nadie, sino más bien al revés, los concejos organizan su propia defensa con hermandades de hombres armados. Claro, en Castilla había hermandades locales, hay que decirlo, desde mucho tiempo atrás, desde el siglo 1300, por ejemplo. Incluso se llegó a crear un solo cuerpo en 1473, aún con Enrique IV, pero no sirvió de nada. La verdad es que la experiencia fue un desastre.
En 1476, cuando estalla el conflicto por la sucesión en la corona de Castilla, con una que se convierte en una auténtica guerra civil, se verá que hace falta un concepto nuevo. Es decir, lo que hace falta es más autoridad, capacidad para actuar en todo el territorio de la corona, eso que hoy se llama solidaridad interterritorial, ¿verdad? Bueno, más organización, y para eso nacerá la Santa Hermandad Nueva. Sabemos quiénes fueron los promotores de la idea: el asturiano Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas, y el burgalés Juan de Ortega, primer sacristán del rey y provisor de Villafranca de Montes de Oca. Eran gente seria y además políticos muy finos, ¿eh? Lo primero que hicieron fue empezar a entrevistarse con los concejos de las ciudades más importantes de entonces: Burgos, Palencia, Medina, Segovia, Olmedo, Salamanca, Zamora, con mucha dificultad porque las ciudades no se fiaban, claro, decían, que vienen aquí otros magnates que quieren también meter la mano dentro de... Pues, lograron estos dos, Quintanilla y Ortega, que cada concejo enviara un representante a la ciudad de Dueñas, en Palencia. Allí organizaron una reunión general. Esa reunión se celebró, en efecto, se consiguió sumar todas las voluntades para crear esta organización y lo hicieron muy estratégicamente pocas semanas antes de que los reyes católicos presidieran cortes en Madrigal, de tal forma que cuando llegan las cortes de Madrigal y se reúnen, Quintanilla puede ir, tomar la palabra ante los reyes y hablarles de este modo. Muy excelentes, señores. Es notorio cuántos robos y asaltos, y muertes y heridas, y capturas de hombres se hacen y se cometen cada día en estos vuestros reinos, en los caminos y yermos de ellos, desde el tiempo que vuestra real señoría reina. A lo cual ha dado causa la entrada de vuestro adversario de Portugal en estos reinos, y el favor que le han dado algunos caballeros vuestros, rebeldes y desleales y enemigos de la patria. Y, como estamos seguros de que vuestra Alteza desea poner remedio en esto y castigar a los malhechores, pero las guerras en que estáis metidos no os dan lugar a ello, hemos pensado en el remedio. Y nos pareció el mejor y sin costa vuestra, el que se hiciesen hermandades en todos vuestros reinos, y cada ciudad y villa con su tierra entre sí, y las unas con las otras, de lo cual vuestra Alteza mandó hacer sus ordenanzas. Por ende, suplicamos las mande dar por ley para todos vuestros reinos, para que hayan mayor fuerza y vigor. Y los reyes católicos aceptaron la propuesta. El 19 de abril de 1476 se publicó el Ordenamiento de Madrigal, la carta fundacional de la Santa Hermandad, que debía cumplirse en todo el Reino de Castilla en un plazo de 30 días so pena de graves sanciones. El ordenamiento añadía novedades importantes en el plano jurídico. Sí, porque la hermandad se convierte en jurisdicción superior a la hora de perseguir a los delincuentes. Es decir, que todas las autoridades, sean cuales fuera, tenían que entregar a la hermandad los presos que ésta pidiera. Además, se hizo una lista detallada de delitos que eran competencia directa de la hermandad. Todo lo que fuera asalto en caminos, robos de muebles o semovientes, decía, una mula, yo qué sé, en fin, este tipo de cosas. Muerte, herida, incendio de mieses, de viñas, de casas, todo eso era competencia de la Santa Hermandad y solo de ella. Se señalaba la forma de ejecutar la sentencia en caso de condena a muerte, que era asaetamiento en descampado, se precisaba así. Bueno, pero además, el ordenamiento también se esforzaba, y esto fue muy importante, por preservar la objetividad de la justicia y las garantías para el acusado. Veníamos de la época del magnate justiciero y del magnate ladrón, ¿verdad? Y la hermandad tenía que ser no solo dura, sino también modélica y ejemplar. Y de ahí lo de preservar la garantía del acusado. Nació con un plazo limitado de vigencia, de 2 años nada más, hasta que el problema de la inseguridad hubiera quedado resuelto. ¿Cómo se organizaba esta primera fuerza de policía? Ortega y Quintanilla lo tenían previsto todo. Las ciudades aportarían por cada 100 vecinos un jinete y por cada 150 un hombre de armas. Asturias, las merindades del norte del Ebro y de Aguilar de Campoo aportarían solo soldados de infantería. Para mantener el nuevo cuerpo se estableció un impuesto, la llamada sisa, fíjense de dónde viene la palabra, sobre todas las mercancías menos la carne. En total habrá 2.000 hombres en esta primera policía, cuyo rasgo fundamental es que por primera vez podían actuar en todo el territorio de la corona. Y también por primera vez empieza a adoptarse el hábito de que los soldados de la Santa Hermandad, para ser reconocidos, vistan en sus trajes
mangas de color verde, que de ahí viene el refrán de buenas horas mangas verdes, cuando uno llega a resolver algo que ya se ha resuelto. No, pues, muchos siglos o sea, que más no tarde, habla mucho el refrán de la eficacia. Bueno, el hecho es que muchos siglos más tarde el verde sería recuperado para el uniforme de la Guardia Civil. La idea era excelente y el proyecto sobre el papel intachable. Ahora bien, la iniciativa lesionaba derechos de personas, grupos e instituciones que hasta entonces habían hecho de su capa un sayo. Sí, hombre, y además es que la Santa Hermandad no era solo un cuerpo de policía, sino que también traducía la voluntad de los reyes de afirmar su poder sobre otros derechos particulares. Claro, y había mucha gente inquieta con esto. Las ciudades, por ejemplo, tenían que mantener económicamente a los soldados de la hermandad, ¿no? Y esto, pues, hombre, habían estado quitándole los dineros los magnates o bandoleros hasta hace poco y ahora tenías que pagar otra vez. En fin, a mucha gente se le hacía cuesta arriba. De hecho, la primera junta de la hermandad en Valladolid estuvo a punto de acabar en desastre por esta cuestión. Pero Ortega y Quintanilla eran tíos muy persuasivos y pudieron salvar la situación. Además, los reyes empezaron a mover hilos y se aseguraron de que los procuradores que iban a representar a las ciudades en la junta que regía la hermandad, pues tuvieran la misma intención de la corona. ¿Y cómo se aseguraron de esto? Pues tocando do más duele. Si las grandes ciudades castellanas querían garantizar el comercio de la lana, que era la base, con caminos seguros, ferias prósperas, transportes sin sobresaltos, no tenían otra opción que aceptar las exigencias de mantener a las tropas de la Santa Hermandad. Más aún, la propia Junta de Hermandad dictó que todas las villas y lugares del reino quedasen obligados a entrar en el nuevo sistema de seguridad, so pena de sanciones de entre 20.000 y 100.000 maravedíes. La seguridad se convertía por primera vez en política de Estado. El primer capitán de la Santa Hermandad fue Alfonso de Aragón, hermanastro del rey católico. O sea que se crea por primera vez en el mundo un sistema de seguridad concebido como política de Estado. ¿Y fue eficaz esto? Bueno, los cronistas de la época de Isabel, es verdad que son muy poco críticos con la reina, claro, le atribuyen virtudes impresionantes, una eficacia desmedida. Uno de ellos, Lucio Marineo Sículo, lo decía así. Cesaron en todas partes los hurtos, sacrilegios, corrompimientos, prisiones, injurias, blasfemias, bandos, robos públicos y muchas muertes de hombres, y todos los otros géneros de maleficios que sin rienda ni temor de justicia habían discurrido por España mucho tiempo. La verdad es que el delito no desapareció. Todavía entre 1492 y 93 encontramos una larguísima lista de crímenes reprimidos, pero precisamente la lista demuestra que la Santa Hermandad funcionaba a pleno rendimiento. El delito era perseguido y sancionado. Y además pasa una cosa, para evitar suspicacias locales, como ya había hermandades locales que funcionaban de antes, los reyes católicos dejaron que coexistieran, y muchas de ellas fueron además absorbidas al cabo del tiempo por la Santa Hermandad. Pues ocurrió con las hermandades de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, también con las de Toledo. Bueno, Fíjate si fue eficiente que aquel periodo inicial de 2 años que iba a durar se fue prorrogando, y los efectivos de la Santa Hermandad llegaron a participar en la toma de Granada, en las expediciones a Nápoles y a las Canarias, y además una cosa muy importante, la información que los agentes de la Santa Hermandad iban recogiendo fue básica para poder hacer el primer gran censo moderno de España ya comenzado el siglo XVI. Pues ya lo ven, la Santa Hermandad desapareció como tal a finales del siglo XV. Su trabajo sería prolongado por hermandades locales durante siglos, frecuentemente bajo ese mismo nombre de Santa Hermandad y con labores de policía rural. En ese largo periplo hubo de todo, extraordinarios ejemplos de abnegación y otros casos bastante menos edificantes. Y la Santa Hermandad fue oficialmente disuelta en 1834. Para la historia quedaba como el primer cuerpo de seguridad nacional creado en Europa. Y enseguida, en 1844, apareció un nuevo cuerpo que se proclamaba heredero de su espíritu y que, como ella, velaría por la seguridad de los caminos y los campos de España simultáneamente en todo el territorio nacional. ¿Y cuál era ese cuerpo? La Guardia Civil. No podía ser de otro modo. Ahí estamos. Muchísimas gracias a José Javier Esparza por demostrarnos que también en términos policiables somos toda una potencia novedosa, y vamos con Jaime Peñafiel. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.